Los cálculos con fechas son muy fáciles de realizar para Excel porque cada fecha es almacenada como un número entero. Por lo tanto, cuando queremos saber cuántos días existen entre una fecha y otra, Excel solo deberá realizar una resta de números. En esta hoja la celda B1 tiene la fecha inicial, que es el 1 de enero del 2018, y la celda B2 tiene la fecha final, que es el 31 de enero del 2018. Para obtener la diferencia entre ambas fechas, en la celda B3 ingresaré el símbolo igual y la referencia a la celda B2, seguida del símbolo de resta y la referencia a la celda B1. Al pulsar la tecla entrar obtendremos el número 30 como resultado. Lo primero que debes saber sobre la resta de fechas es que Excel devolverá los días que existen entre ambas fechas, sin incluir el día final. Editaré la fórmula para sumar 1 y de esa manera contaremos el total de días en el mes de enero. Puedo editar el valor de la celda B2 para que la fecha final sea el 31 de diciembre del 2018 y la fórmula de la celda B3 mostrará que el año tiene 365 días. Solo para confirmar lo que decía al principio sobre el valor numérico de las fechas, seleccionaré las celdas B1 y B2 y en la pestaña Inicio abriré la lista de formatos y haré clic en General y se mostrarán los valores numéricos de las fechas. Si hacemos la resta de 43.465 menos 43.101, obtendremos el número 364, que es el número que obtuvimos inicialmente en la resta de la celda B3. De nuevo cambiaré el formato de las celdas B1 y B2 eligiendo la opción fecha corta de la lista de formatos de la pestaña Inicio. Voy a copiar los valores de las celdas B1 y B2 con el atajo Control C y los pegaré en la columna de la derecha con el atajo Control V, porque quiero mostrarte que la función días también nos puede ayudar a obtener la diferencia entre las dos fechas. En la celda C3 ingresaré el símbolo igual y enseguida la función días, y como primer argumento elegiré la celda C2. Enseguida ingresaré una coma y como segundo argumento elegiré la celda C1. Cerraré el paréntesis y al pulsar entrar obtendremos el número 364, que es el mismo resultado que obtuvimos al restar las fechas en la celda B3. Editaré la celda C3 y sumaré el número 1 y al pulsar la tecla entrar, Excel aplicará el mismo formato de las celdas superiores, pero puedo ir a la lista de formatos de la pestaña Inicio y elegir el formato general y observarás el número total de días en el año. La función días fue introducida a partir de Excel 2013. Si tienes una versión anterior no podrás utilizarla y deberás realizar la resta de las fechas como lo hicimos en la celda B3. Este par de ejemplos los he realizado para darnos cuenta de que Excel obtiene fácilmente la cantidad de días entre dos fechas. Sin embargo, existen ocasiones en las que no nos interesa el número de días, sino que queremos saber el número de semanas, de meses o de años que existen entre dos fechas. Para hacer este tipo de cálculos activaré la hoja 2 de este libro donde tengo un par de listas de fechas y nuestro objetivo será obtener la diferencia entre cada una de ellas en días, semanas, meses y años. Ya hemos visto lo fácil que es calcular los días entre dos fechas y ese será el primer cálculo que haremos en esta hoja. Ingresaré el símbolo igual en la celda C2 y enseguida la referencia a la celda B2 y le restaré el valor de la celda A2 y finalmente sumaré el valor 1. Al pulsar la tecla entrar obtendremos los días entre ambas fechas y enseguida haré doble clic en el controlador de relleno de la celda C2 para copiar la fórmula hacia abajo. De esta manera tenemos la diferencia en días entre cada una de las fechas de las columnas A y B. El cálculo que haremos a continuación será obtener el número de semanas que existen entre ambas fechas, y para eso activaré la celda D2 e ingresaré el símbolo igual y la referencia a la celda C2 y haré la división por 7 para obtener el número de semanas. Enseguida haré clic en el controlador de relleno de la celda D2 para copiar la fórmula hacia abajo, y como resultado obtendremos el número de semanas entre ambas fechas, pero este resultado se muestra con decimales. En la gran mayoría de las veces nos interesará la parte entera, es decir, las semanas que se han cumplido entre ambas fechas, y ese cálculo lo podremos obtener fácilmente. En la celda E2 ingresaré el símbolo igual y la función entero. Esta función tiene un solo argumento y es el número del cual queremos obtener la parte entera. Ingresaré la referencia a la celda D2 y al pulsar entrar se removerán los decimales. Copiaré la fórmula hacia abajo y tendremos el número de semanas cumplidas entre cada par de fechas. Nuestro siguiente cálculo será obtener los meses entre ambas fechas, y de nueva cuenta basaremos este cálculo en el número de días. Activaré la celda F2 e ingresaré el símbolo igual y enseguida la referencia a la celda C2 y lo dividiré por el número 30.4. Si te preguntas de dónde he obtenido este número, no es más que la división de 365 días entre 12 meses, y eso me da un promedio de 30.4 días para cada mes del año. Debes considerar que existen bases de cálculo diferentes, donde algunas requieren que dividas el número de días entre 30 para obtener los meses. Para este ejemplo yo utilizaré el valor 30.4 y al pulsar entrar obtendré el número de meses entre ambas fechas. Copiaré la fórmula hacia abajo y con eso obtendremos el resultado para cada par de fechas.
De igual manera podemos obtener la parte entera con la función entero. En la celda G2 ingresaré el símbolo igual seguido de la función entero, y como argumento ingresaré la misma división que hicimos en la columna de la izquierda, es decir, ingresaré la referencia a la celda C2 que tiene el número de días, y lo dividiré por el número 30.4 y cierro el paréntesis de la función entero. Como resultado obtendremos la cantidad de meses cumplidos entre ambas fechas, y solo debo copiar la fórmula hacia abajo para obtener todos los cálculos. Para terminar los ejemplos de esta clase obtendremos la diferencia de años entre las dos fechas. El primer cálculo es muy simple. En la celda H2 ingresaré el símbolo igual y la referencia a la celda C2 que tiene los días entre ambas fechas y dividiré dicho valor entre 365 y al pulsar entrar obtendré el número de años. Enseguida copiaré la fórmula hacia abajo y tendremos la diferencia en años para todas las fechas. También podrías utilizar la función entero para remover la parte decimal, pero en esta última columna utilizaré la función frac.año para mostrarte otra alternativa. Esta función tiene tres argumentos. El primero es la fecha inicial y el segundo es la fecha final. Y el tercer argumento es la base que será utilizada para contar los días. Y las opciones para este argumento son las siguientes. Si omitimos el tercer argumento o colocamos el valor 0, se utilizará el sistema de Estados Unidos que cuenta los meses de 30 días y los años de 360 días. El valor 1 utilizará los días reales de cada mes y de los años, es decir, tomará en cuenta los años bisiestos. El valor 2 utilizará la cantidad de días reales de cada mes, pero considerando un año de 360 días, y la opción 3 considerará los años de 365 días. La opción 3 es la que más se asemeja al cálculo que acabamos de realizar en la columna anterior, y eso lo probaremos enseguida. Solo quiero decirte que la función frac.año también acepta el valor 4 en su tercer argumento, y que se refiere a la base europea que considera los meses de 30 días y los años de 360 días. La diferencia entre el sistema de Estados Unidos y el sistema europeo es la manera en que consideran los meses con 31 días, así como el mes de febrero. Regresando a nuestro ejemplo, en la celda I2 ingresaré el símbolo igual y la función frac.año, y como primer argumento colocaré la referencia a la celda A2 que tiene la fecha inicial, y como segundo argumento la referencia a la celda B2, y finalmente el número 3 para contar los meses con el número de días reales y los años de 365 días. Pulsaré la tecla entrar y copiaré la fórmula hacia abajo y tendremos la diferencia de años entre ambas fechas utilizando la base real 365. Si quieres probar las demás bases de la función frac.año, te recomiendo hacer el cálculo en las columnas de la derecha, cambiando solamente el último argumento de la función, y de esa manera podrás comparar los valores devueltos. Con esto hemos terminado nuestros cálculos para obtener la diferencia entre dos fechas, ya sea en días, semanas, meses o años.